Seguimos dialogando con el doctor Alfredo Borrero, vicepresidente de la República. Es una entrevista presencial. Remarcamos que es la primera que tenemos en más de un año de pandemia. Esto nos deja ver que de a poco la normalidad se va a ir retomando. Eso en buena hora nos beneficia a todos los ecuatorianos. Y hay que seguir vacunándonos, hay que seguir cuidándonos para que la normalidad de a poco se acelere, venga pronto. Señor vicepresidente, usted hizo visitas, decenas de visitas, muchas de ellas sorpresivas a los hospitales, ingresó a ver cómo están atendiendo, su condición de médico le permite tener una perspectiva diferente a un ciudadano común y corriente y más aún como autoridad. Y usted nos dijo que estaban mal las cosas, que no había provisión de medicamentos en algunos casos, en otros estaban equipos dañados, en otros la capacidad instalada era muy grande para el número de pacientes que se atendía, etcétera. ¿Nos puede detallar un poco más lo que usted vio en esas visitas que realizó? Sí, yo quisiera, si usted me permite, Freddy, para que no quede flotando en la audiencia el tema de los números de las pruebas. Me acaban de informar este momento que se están negociando 200,000 pruebas de antígenos y 80,000 de PCR y esas están por llegar, y 90,000 más de pruebas PCR, lo cual nos estaría hablando de alrededor de unas 175,000 pruebas. Ahora sí vamos al tema que nos preocupa a todos, que es la visita a los hospitales. Visité más de 40 hospitales, he estado en más de 17 ciudades y acuñé una frase que es que la salud está enferma. Yo tengo una forma singular de visitar los hospitales porque fui 9 años director de uno de los hospitales más importantes del país, y comienzo visitando me voy a la cocina, luego me voy a la lavandería, no uso el ascensor, subo las gradas, en las gradas voy conversando con la gente que me para y me dice: no le haga caso al director porque el director no le va a decir la verdad, pero los pacientes y los médicos me dicen, y luego me voy a la farmacia de insumos y a la farmacia de medicamentos, posteriormente hospitalización y emergencia. Entra por las entrañas del hospital. Exactamente, así es la visita que hacemos, y efectivamente nos hemos encontrado con muchísimas sorpresas, y la sorpresa, el denominador común es que en la mayoría de instituciones hospitalarias no funcionan los equipos de diagnóstico, en otras los laboratorios no realizan ni un examen de sangre, los equipos están dañados, no ha habido reposición, las ambulancias están sin funcionar, y lo más grave de todo es que el paciente se acerca y le dice: doctorcito, la receta que estoy necesitando para mi mamita no me dan porque dicen que no existen sus medicamentos. Entonces eso nos lleva a configurar un problema muy serio en la salud, y un problema muy serio en la salud va sumado a hospitales que están funcionando en unidades móviles. El hospital de Alausí está funcionando en una unidad móvil. Eso es para una emergencia, eso no es para dar una permanente atención a los pacientes. Y qué no decir del hospital de Pedernales, que también está funcionando en una carpa y en un hospital móvil. Entonces, esto hace pensar que nosotros tenemos que buscar una solución, y la solución ya fue presentada en el Consejo de Seguridad del Estado a petición del señor presidente de la República, y esto se elevó a una necesidad nacional. Es decir, el tema de salud, este momento es un tema prioritario para el gobierno, y eso nos llevó a plantear 4 posibilidades de intervención. La primera, relacionado a levantar el número de medicamentos que necesitamos. Ya tenemos las cifras, alrededor de 800 medicamentos entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted se refiere al cuadro básico. Al cuadro básico de medicamentos. Luego tenemos que también colocar aquí a los medicamentos que se han olvidado de administrarles, que son para las enfermedades catastróficas, las enfermedades raras, el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, en base de eso, nosotros con este levantamiento de información, la visita a los hospitales ha sido también en algunos casos acompañada con la doctora María Sara Gijón, que está encargada, directora general de compras públicas, para encontrar el mecanismo. Y el mecanismo tiene que ser un mecanismo donde
prime la claridad, la pulcritud, la honestidad, la rectitud en el tema de las compras. Nosotros tenemos que presentarle al presidente el día lunes en COSEPE ya el análisis de los medicamentos. Ese es el punto número 1. Perdone que le interrumpa en este punto, señor vicepresidente. El gobierno anterior dejó avanzada la idea de una compra unificada y vendió la idea, vendió en el mejor sentido, de que comprar por cada hospital puede salir eventualmente más caro que comprar a nivel estatal. Unir los requerimientos de la red pública de salud y del IES, que a fin de cuentas sale lo mismo, y hacer una gran compra de todos los medicamentos que se necesitan y proveer de ello a los hospitales, y no que se realicen cientos de pequeños procesos por parte de cada hospital. ¿En qué quedó eso? Ellos tenían un programa en que iban a hacer una inversión de $1.000 millones, 700 millones de dólares estaba destinado a compra de medicamentos y 300 millones de dólares estaba destinado a logística. Cuando nos presentaron el gobierno saliente, a nosotros que estábamos ingresando a posesionarnos del 24 de mayo, nos preocupó porque es un volumen de dinero inmenso, es una cantidad de dinero inmenso, y nosotros optamos por parar. ¿Y qué es lo que queremos incorporar ahora? Primero, que todos estén presentes, es decir, que todos oferten, no solo los amigos, no solo los panas, todos los que están en capacidad de ofertar en primer lugar. Nacionales y extranjeros. Nacionales y extranjeros, para todos, que sea, esto sí, público, es decir, que tengamos veedores, entre los cuales está la academia, los colegios de médicos, las sociedades científicas, para que nos ayuden en el proceso de claridad. Y una vez que tengamos determinado cómo es lo que tenemos que hacer, necesitamos, aunque no tenemos mucha confianza los ciudadanos en la Contraloría, que haga una valoración previa a la Contraloría, para que no se haga post-mortem, sino se haga pre-mortem. Entonces, cuando tengamos esto muy bien diseñado, vamos a tener un sistema de distribución. Desde luego que a veces la compra, no es lo mismo comprar 500 tabletas de paracetamol que comprar 50,000, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que hacer la puja para, en primer lugar, conseguir medicamentos genéricos, de calidad y con los mejores precios. Una vez que tengamos este proceso absolutamente claro, nosotros tenemos una planificación de ver qué hacemos con las farmacias. ¿Qué hacemos con las farmacias? Las farmacias en los hospitales son de dos tipos: las farmacias hospitalarias y las farmacias de consulta externa. Nuestro objetivo final es que el paciente tenga el medicamento. Eso es lo que nosotros queremos. Estamos planteando varias opciones, nos hemos reunido con las farmacias, con los químicos farmacéuticos, estamos haciendo mesas de diálogo. Una de las opciones es, por ejemplo, a través de 2 herramientas tecnológicas que vamos a implementar: historia clínica electrónica, que va a estar en el chip de la cédula de identidad, más receta electrónica, donde usted va a ver la trazabilidad del medicamento. Es decir, le dimos a Freddy Paredes 50 tabletas de Lindormin y él recibió en tal farmacia porque él tiene esta enfermedad y tiene que volver a tomar esas pastillas en 3 meses, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos este control, nosotros no vamos a permitir, y no se puede permitir, el uso indiscriminado de entregar las medicinas dependiendo de cuántas les doy al paciente. Y hay temas infames como la caducidad de medicinas. Exactamente. Y los ciudadanos que reclaman la entrega. Exactamente, se compran medicamentos e insumos. La memoria es frágil. El Teodoro Maldonado Carbo, 50 millones en insumos de medicamentos, tuvo que incinerarlos hace unos 3 meses porque habían comprado en exceso, en demasía, con fechas de caducidad que era cortito el tiempo para su utilización. Por lo tanto, si nosotros externalizamos y usted sale con su receta de Lindormin y tiene sana en la puerta de a 2 cuadras o a cuadra de su casa, va y pide y le dan el medicamento. Eso es lo que queremos hacer. Dejar a la empresa privada que se encargue de aquello y luego se cruzan las cuentas. Exactamente, y tener farmacias para hospitalización manejadas por cada uno de los hospitales, con la presencia de los químicos farmacéuticos que se encargan no solo del expendio, sino de todo el manejo de la farmacovigilancia. Estamos buscando el camino. Este va a ser un proceso. Tenemos que hacer
planes pilotos para ver cómo nos va. Queremos que todos no sean parte del problema, sino sean parte de la solución. El objetivo final para nosotros es el paciente. Esto nos va a tomar muchos meses. Esperamos, esperamos que la primera fase de las compras de medicamentos ya tengamos una determinación, un proceso y comencemos comencemos a tener medicamentos, hablemos en septiembre ya, ¿no es cierto? Y luego el proceso segundo, esperamos nosotros poner en práctica entre octubre, el que les estoy contando. Y lo que queremos ver nosotros es cuál es el mejor mecanismo y el mejor sistema para que no se convierta en grupos, porque lo que pasa es que van a la licitación entre tres, que entre ellos mismos se conocen y ellos son los únicos que ofertan, porque a los otros no les invitan. Aquí tiene que ser de todos, primando la calidad y el costo de los medicamentos y de los insumos, porque ese es otro tema importantísimo. No es justo que a un paciente le envíen a comprar la placa tornillo para una fractura de brazo, de antebrazo, y tenga que salir a comprar fuera del hospital. Eso tiene que proveer el hospital. ¿Qué pasa con el IES? El panorama es similar. Vamos a hacer igual con el IES. Esto va a ser para todo el Sistema Nacional de Salud. Es decir, queremos colocarles en la misma mesa al hospital, a los Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todos van a tener que jugar con las mismas reglas. ¿Qué pasa con el manejo de equipos? Estos equipos dañados, no repuestos, capacidad instalada ociosa que no se pone al servicio de los ciudadanos cuando hay tanta necesidad. Así es, el mejor ejemplo que podemos nosotros citarlo es el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Este es un hospital que fue construido para 550 camas. Este rato ese hospital no funciona más allá de 120 camas. Tiene una capacidad ociosa terrible. Yo visité el hospital. Las habitaciones se han convertido en bodegas para desechos y en bodegas para insumos, cuando debemos tenerle funcionando las 550 camas, ¿no es cierto? Ya está hecha la estructura, y así pasa con varios de los hospitales como el IES, Los Ceibos, que también está funcionando creo que en el 30% de su capacidad total. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya hemos hecho un mapeo de todos los hospitales de la red. Tenemos que buscar también la posibilidad de construir nuevos hospitales. Por ejemplo, no me parece a mí justo que a la UCI sigan atendiendo a sus pacientes. Tiendas de campaña. Exactamente, no está bien, tendremos que buscar la forma de hacerlo. Está en planificación un hospital para Cayambe, un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y hay hospitales que ya han pasado su vida útil, 40 años de estar funcionando, donde no se les ha dado mantenimiento, lo cual es terrible. Equipos que están dañados porque se han olvidado de comprar la tarjeta para que funcione el tomógrafo, o no han querido comprar, que sería la palabra más adecuada. Entonces, todo esto tiene que venir en un proceso, y usted me dirá, ¿y dónde van a sacar el dinero? Porque estamos quebrados. Todo pasa por el dinero. Todo. Pero manifestemos que cuando existe una palabra que es la que tiene que ser transversal para todo, cuando se utiliza con honestidad el dinero, cuando cuidamos el dinero público mejor que el dinero privado, sí alcanza. El Ministerio de Salud Pública tiene alrededor de 2.800 millones de dólares en presupuesto, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social alrededor de 1.450 Solo para millones. salud. Solo para salud. Entonces, dinero sí existe, pero cuando se compran fundas de cadáveres en $160 en lugar de comprarse en 12, ahí sí no hay dinero que alcance. Señor vicepresidente, el tiempo se agota. Unos breves minutos nada más para hablar del tema político. La concentración quizá mayoritaria, porcentualmente hablando, que ha dado el gobierno para el tema de salud es importante, y así tenía que ser. Se van a cumplir ya muy pronto los 100 días, espero, y todos los ecuatorianos esperamos que se cumpla la meta de 900 en buena hora. Pero, ¿qué más ha hecho el gobierno? El gobierno liderado por el presidente Guillermo Lasso ha estado en varios frentes, entre los cuales son temas de relaciones internacionales. Por ejemplo, está buscando la posibilidad de que el Ecuador entre al programa del Pacífico, ¿no es cierto? Con una frase que es importantísima: más Ecuador
en el mundo y más mundo en el Ecuador. Es decir, premiar las exportaciones nuestras, que son el camarón, el cacao y así sucesivamente. El presidente se bajó más de 850 impuestos en costos de equipos que son de tecnología, lo cual es importantísimo. Abrió, ya estamos en proceso de abrir, ya se abrió la primera escuela cerrada, habían más de 900. De las comunitarias. De las comunitarias, más de 900 escuelas. Se está trabajando muy duro en el plan de bajar la desnutrición crónica infantil con varios proyectos. Se está dando el vaso de leche diario. Es decir, se está haciendo todo lo que se tiene que hacer y se prometió. Y aquí vamos a hacer un parangón. El presidente Lenín Moreno dijeron que no le han dejado la mesa servida. A nosotros creo que no nos han dejado ni la mesa. Entonces, eso es muy complicado porque las arcas fiscales están en cifras 000. El presidente está ya en el proyecto de petróleos y minas, que también es importantísimo para aumentar la producción petrolera y tengamos más ingresos en el Ecuador. ¿Cómo mira el tema de relación del Ejecutivo con la Asamblea, que es fundamental, el tema político, los apoyos que pueda conseguir el Ejecutivo en los proyectos de ley que deberá proponer más adelante para darle el rumbo al gobierno que ha prometido el presidente en su campaña? Así es, el algoritmo que se va a manejar es cumplir primero con el tema de la vacunación. Al cumplir con el tema de la vacunación, los ecuatorianos van a ver que somos un gobierno serio, que cumplimos lo que ofrecemos. Y luego vienen ya los grandes temas nacionales. Para los grandes temas nacionales tenemos que necesariamente contar con el apoyo de la Asamblea. Los señores asambleístas tienen que dejar a un lado sus intereses personales. No es un llamado de atención porque yo no soy el ministro de la política, yo soy un vicepresidente que está encargado de la salud. Pero creo que es el momento ya de sentarnos a conversar sobre los grandes problemas. Ellos llevan creo que 15 días más que el gobierno y siguen en pugnas. Exactamente 10 días más. Exacto, y siguen en pugnas internas. Creo que la señora presidenta de la Asamblea, la doctora Guadalupe Llori, tiene una excelente apertura para convocar a todos los grupos políticos en la Asamblea Nacional, y espero que eso lleve a buen fin, porque las leyes que se van a presentar son para beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Cómo mira el funcionamiento de la justicia, que ha sido blanco de críticas, no necesariamente generalizadas, pero de varias autoridades en suma, especialmente contra jueces de primer nivel que sorprenden con fallos que tienen la lupa puesta de la opinión pública? Sí, llama la atención esta actuación que debemos sectorizar de algunos jueces, lo cual significa que la justicia también nos está debiendo. Porque la señora fiscal trabaja intensamente, entrega las pruebas, llega a un juez, el juez dice que le libera de la acusación y generalmente lo que terminan es que los acusados están en la calle y libremente caminando por el país con visos muy prontos de salir del país. Entonces, cuando se metió la mano a la justicia, que fue un hecho totalmente criticable, el concepto del presidente, que es el concepto que todos le seguimos, es que tiene que ser una justicia absolutamente independiente, pero la justicia también nos está debiendo a los ecuatorianos. Un mensaje final, señor vicepresidente, luego de concluir este diálogo un tanto apretado, porque el tiempo siempre nos impide hacerlo. Le quiero agradecer muchísimo, Freddy, por ser una entrevista en vivo. Me ha encantado conversar con usted. Y a los ecuatorianos quisiera decirles que pongamos el hombro todos, pongamos el hombro para que nos vacunen y pongamos el hombro para promover la vacunación. Por favor, hagamos esto un interés nacional, vacunémonos y vamos a mejorar así la economía. Vamos a volver a sonreír, vamos a poder ir al estadio, vamos a podernos tomar una cerveza con los amigos. Ese es el camino que quisiera. Ojalá y vuelvan pronto esos tiempos que compartíamos los ecuatorianos. Queremos agradecerle, señor vicepresidente Alfredo Borrero, por habernos atendido una entrevista de algo más de 30 minutos que nos ha permitido pasar revista a algunos temas de su competencia fundamentalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.